Ya ahorita se las activo. O ahora que Ok, terminemos, ok, ok, pues, ok. se las Ok, pongo en vista. ok. Ahí la ven, sí. Sí, señora. Ok. Sí. Sí. Ok, entonces vamos a ver qué es esto de la teoría de objetos. Traté de hacerlo lo más resumida posible, que son 24. A ver si lo comprendemos bien. Vamos a dar clic. Ok, siguiente. Ok. Bueno, la teoría de objetos surge del mismo conocimiento humano. Es algo que el mismo ser es parte de su vivencia, de su historia desde que nace. O sea, generalmente nosotros nos ponemos en contacto a diario con diferentes objetos. Algunos de esos objetos son vivos, otros son inertes. Y siempre que estamos al frente de algo nuevo, qué sé yo, a veces cuando vamos a alguna tienda y vemos tal vez un alimento nuevo, una fruta nueva, eh, hacemos un proceso que es innato. Empezamos a obtener información acerca de ese objeto. ¿Qué es, para qué es, cómo se come, cómo se hace, para qué sirve? O sea, hay una serie de preguntas cuando el cerebro se enfrenta a algo nuevo que se empiezan a hacer. Y generalmente nosotros se las hacemos a la persona que está a la parte de la que tiene el objeto, le empezamos a preguntar acerca de eso. Entonces vamos conociendo el objeto. Ese proceso nos lleva a conocer el objeto, a identificar sus características y a conocer para qué nos puede servir, para qué lo vamos a usar, cómo lo vamos a usar. Eh, Son dos cosas que siempre van acompañadas. El qué es y para qué me sirve a mí ese conocimiento. Una vez que yo tengo esas dos cosas en mi cerebro, esa información va a crear un modelo que me permite a mí identificarlo posteriormente. Y entonces por eso en la escuela usamos muchos modelos gráficos. O sea, mucha gente tal vez nunca ha visto un sapo, pero si ve este modelo, la persona dice, eso es un sapo. Tal vez no lo ha visto en la vida real, pero la estructura que se creó bajo el modelo le permite a otro ser humano conocer acerca del sapo y tal vez si algún día lo ve en la realidad, la persona va a decir, eso es un sapo. Hoy en día con esto del internet, muchos niños hablan muy rápido y aprenden sobre las cosas porque las ven mediante dibujos en los teléfonos o en las pantallas. Y cuando ellos logran ver el objeto real, ellos lo asocian y podría ser que un niño nunca haya visto una vaca, pero está viendo la vaca Lula ahí en el YouTube. Y entonces cuando ve una vaca real, el niño la asocia y dice, eso es una vaca. O le va a decir Lula. Entonces eso es algo que traemos nosotros desde que nacemos. La palabra objeto viene del latín, objectum, y quiere decir presentarse a los ojos, exponerse a algo o ofrecerse. Por lo tanto, un objeto tiene una intención, es de carácter material, obedece a un acto representativo, o sea, nosotros podemos representar los objetos, pero ese objeto ocupa un lugar en el espacio y afecta los sentidos por sus propiedades, es decir, se percibe por el sujeto, al clasificar los objetos por los sentidos. Entonces, utilizamos nuestros sentidos para saber el olor, usamos la vista para saber el color, usamos el tacto para saber su forma. El objeto es una manifestación de la cultura material, entonces por eso le asignamos nombres
y en algunas culturas tiene nombres diferentes con respecto a otras. Entonces, el ser humano puede captar un objeto en 3 diferentes niveles. Por la sensibilidad, a través de sus sentidos, por la parte conceptual, o sea, por ejemplo, en este dibujo, ustedes, ¿qué es lo primero que se les vendría a la mente al ver este dibujo? Una Una bicicleta. bicicleta. Pero realmente es una bicicleta. Una bicicleta es así. No, No tiene cadena, ni tiene aro. no. Pero lo primero que uno ve así de Ni pronto tiene pues, frenos, ni tiene un montón de cosas más. Ajá. Pero su cerebro dice, eso es una bicicleta. Y para todos, si la vemos, aunque eso no funcione y no sea exactamente una bicicleta, nuestro cerebro dice bicicleta. Es el concepto de la bicicleta, aunque eso no sea una bicicleta, ¿verdad? Y por ejemplo, el de la mano. O sea, esto no existe todavía, pero ¿qué usted podría decir que es? Un celular, algo Un así. celular. ajá. Ajá. O sea, no existe en la realidad, pero es un concepto. Y uno inmediatamente dice el celular. Tal vez no exista, pero es el concepto en lo que uno identifica. O sea, la mente lo asocia inmediatamente con el concepto. Ok, y la tercera es el holístico. ¿Qué podrían decir ustedes de esto? Pero ¿será que es holístico? Es el todo. El todo. Vamos, si ustedes ven eso, ¿qué pueden decir? ¿Qué concepto, qué idea podrían sacar de aquí? Eso no existe, ¿verdad? Nunca hemos visto un árbol con pulmones y que esté sembrado entre unas manos, pero ¿qué Que el oxígeno que produce el sentimiento? árbol. Que parece unos riñones y parece un árbol. Sí. Quiere decir algo El como con los árbol son los pulmones y el pulmones del oxígeno. planeta. Mm. Ajá, si cuidamos el árbol, ¿verdad? Nos va a producir oxígeno. Sí. Ajá. Ah, son pulmones. Sí, son pulmones, o sea, el árbol representa el aire que respiramos, son los pulmones de la tierra. Y si lo Yo dije, cuidamos, pues vamos a tener oxígeno, o sea, nuestros pulmones van a estar mejor porque van a recibir oxígeno. Entonces, esto es un concepto holístico, ya es más humano, es algo por lo que muchos luchan y por eso mucha gente se dedica a proteger la naturaleza. Eso es un concepto muy abstracto, pero cualquiera podría sacar la conclusión con solo ver el dibujo. Y entonces, esa es una de las razones por las cuales esta teoría se usa para programar. Aló. Ajá. Vaya, primito. ¿Qué es la programación entonces orientada a objetos? Entonces se dice que es un paradigma, una forma de pensar o de modelar una solución o problema que utiliza objetos como bloque fundamental de construcción. Trata de representar todos los elementos y características de la teoría. O sea, lo que está diciendo es que yo a la hora de programar voy a tomar en cuenta todo lo que dice la teoría de objetos para representar todos los elementos de la programación. Desde la ingeniería de sistemas se dice que es una extensión a las metodologías tradicionales de desarrollo, como es la programación estructurada. Y aquí es interesante porque Visual Basic es un lenguaje híbrido, o sea, permite programar en forma estructurada y permite programar orientado a objetos. Se usan las dos. O sea, una no excluye la otra. Es que muchas veces se piensa que yo debo aprender a programar orientación a objetos y que solo esa forma existe. Y eso no es correcto porque es un paradigma. En cualquier momento puede cambiar. Y además, la programación estructurada se integra a la programación orientada a objetos.
sea, es una extensión, no es algo que elimina una a la otra. La orientación a objetos reconoce que los procesos naturales del pensamiento humano obtienen muchas ventajas evolucionarias y por lo tanto trata de darle un adecuado soporte. Un algoritmo consiste en aplicar adecuadamente una serie de pasos detallados que aseguran una solución correcta. Entonces, eso también es parte. Y la programación orientada a objetos es un método de descomposición en objetos. Entonces, si nosotros un problema, una aplicación, podemos descomponerla en objetos, ya dimos el primer paso hacia la programación orientada a objetos. En esto vamos a considerar un escenario real del problema y no en lo que hay que hacer para intentar simular ese escenario en el programa. O sea, vamos a basarnos en la realidad. Por eso el análisis va a cambiar un poquito porque vamos a analizar lo que hacen las personas. O sea, ¿qué hace una persona para hacer un recibo? ¿Qué hace una persona para confeccionar una factura? Vamos a empezar haciendo esa pregunta. ¿Cómo hace la factura? Para ver yo cómo modelo el programa. Con la programación orientada a objetos tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera distinta, eso sí, para escribir nuestros programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otras cosas que pide la teoría. Y ahí es donde eso se complica porque nosotros lo hacemos de manera muy natural, pero no especificamos en esos detalles de qué es el objeto, qué son las propiedades y qué son los métodos. Y en un enfoque orientado a objetos, los objetivos por definición son modulares en su construcción, o sea, construimos en forma de módulos. Por eso vemos que en el editor, aparte de las hojas de Excel, aparece módulo 1, módulo 2. Son completos y por lo tanto tienden a ser altamente reutilizables. Si yo hago las cosas por módulos, yo puedo llevarme ese módulo a otra aplicación y utilizarlo ahí. Las aplicaciones orientadas a objetos se construyen sobre el paradigma de mensajes. Esto también va a ser muy importante para nosotros, comprender qué son los mensajes o los eventos en donde los objetos envían esos mensajes a otros objetos. O sea, necesitamos entender bien cómo funciona eso para que a la hora de programarlo, más bien sacar provecho de esa ventaja que ya viene en el mismo lenguaje. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en el editor. Entonces, no existe un estilo de programación idóneo. O sea, cada uno programa diferente. O sea, si yo pusiera a cada uno de ustedes a hacer un programa, tendría una solución distinta por cada uno de ustedes. Y la orientación de objetos se acopla a lo que es la simulación de situaciones del mundo real. Entonces, naturalmente nosotros hacemos el proceso cuando estamos ante un objeto nuevo. Entonces, es más fácil también hacerlo en la programación. La programación objetos se define entonces como el método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia. Esta palabra instancia, ténganla ahí presente. Tenemos aquí varios conceptos que he puesto en amarillo. La palabra objeto, la palabra instancia, y dice de algún tipo de clase. Entonces también necesitamos saber la diferencia entre el objeto, la instancia y la clase. Luego dice tipos de miembros de una jerarquía unidos mediante relaciones de herencia. O sea, los objetos van a estar formados en una jerarquía y van a establecer relaciones entre ellos, las cuales se heredan. Entonces, estos 5 conceptos vamos a tenerlos ahí y vamos a irlos viendo poco a poco durante el curso.
¿Por qué? Es que desde bastante tiempo atrás, ya desde hace más de 20 años, se está enseñando la programación orientada a objetos. Una de las razones es por la estabilidad del modelado respecto a las entidades del mundo real. O sea, es más fácil comprender al usuario y hacer lo que él quiere o hace en términos de la computadora. Por otro lado, por la construcción interactiva, porque facilita el acoplamiento débil entre los componentes. A veces, a la hora de dar mantenimiento, algunas partes de los programas son débiles, son las que provocan a veces fallas serias. Y al modelarlo por objetos, esa debilidad se elimina. Y la otra razón es por la posibilidad de reutilizar los elementos entre los desarrollos y por la simplicidad del modelado en la base a 5 conceptos fundamentales que son objetos, mensajes, clases, herencias y polimorfismo. Yo la parte de herencia y de polimorfismo no la voy a tocar así muy profundamente en este curso, pero sí, por ejemplo, el ejemplo de polimorfismo es en el caso, por ejemplo, que usted haga un programa que va a una página web y la página web está en inglés. Entonces, mediante el polimorfismo, yo puedo hacer sin tener que cambiar el programa que esa página también me funcione en español o que me funcione en otro idioma. Eso es lo que quiere decir polimorfismo. Que sin tener que cambiar el programa, yo puedo hacer que la parte visual sí cambie, sí se transforme de acuerdo a algún evento o de algún parámetro que establezca el usuario. Esta imagencita aquí, que viene el molde de hacer galletas, y tengo las galletas, aquí ya podemos ver una diferencia entre lo que es la clase y lo que es el objeto. La clase viene a ser la estructura o el molde con la que yo fabrico objetos. Ok, tengo un video aquí. Que tal vez, bueno, no sé si lo quieren ver, pero tal vez sí vale la pena. Vamos a ver si me funciona. Tendría que cambiar la pantalla. Nada más. Aquí. Y vamos a ver cuál es. Este aquí. Share. Es un video cortito de 3 minutos. Okay. Concepto de clases y objetos. Les sugerimos prestar. Bienvenidos. En el presente video se explica el concepto de clases y objetos. Les sugerimos prestar atención a los siguientes términos: clase, objeto, atributo, método y evento. En esta imagen podemos observar a un gato. Debido a nuestra experiencia, todos podemos decir que un gato es un felino. Esto quiere decir que los gatos tienen características comunes con otros felinos, como la cabeza redondeada, tener 4 patas, poseer garras retráctiles, unas poderosas mandíbulas, bigotes, una cola, entre otras. Es decir, que el gato hereda las características de todos los felinos, que son las características que los hacen comunes. Cuando decimos felino, sabemos que nos referimos a algo con cabeza redondeada, 4 patas, garras retráctiles, poderosas mandíbulas, bigotes, una cola, y muchas otras cosas más. No importa realmente si hemos visto un felino o no. Todos entendemos claramente que la palabra felino se refiere a alguna cosa que cumple con unas características específicas y se comporta de una forma concreta. No es más que una palabra, pero nos permite clasificar las cosas. Por ejemplo, sabemos que un gato es un felino y que un águila no es un felino. La clasificación es algo que hacemos todos los días, y a cada momento. Cada vez que decimos que algo es alguna cosa, estamos clasificándolo, asociándolo a una clase específica. En la programación orientada a objetos ocurre de la siguiente manera.
Podríamos escribir la clase felino colocando en ella todas las características que tienen los felinos. Cabeza redondeada, 4 patas, garras retráctiles, poderosas mandíbulas, bigotes, una cola, etc. Esas características las llamaremos en lenguaje de programación atributos. Los felinos tienen también ciertas acciones específicas, como comer, dormir, correr, saltar, etc. Estas acciones las llamamos métodos. Por último, también sabemos que los felinos reaccionan ante ciertos sucesos, como el peligro, la atracción y la defensa. A estos sucesos les llamaremos eventos. Una clase es el equivalente a un concepto o una idea. Por ejemplo, estos conceptos pueden ser interpretados en la programación orientada a objetos como se muestra a continuación. La palabra felino, que en nuestro caso representa una clase, posee características específicas representadas dentro de la clase como atributos, los cuales serían la altura, el ancho, el color, etc. Los mecanismos o acciones son representados dentro de la clase como métodos, los cuales serían comer, dormir, correr, etc. Los sucesos son representados dentro de la clase como eventos, los cuales son el peligro, la atracción, la defensa, etc. Recordemos que una clase es el equivalente a un concepto o una idea. A continuación se puede observar la clase felino con su nombre, atributos, métodos y eventos. Esta clase representa la idea general que se tiene sobre los felinos. Una clase encapsula todos los atributos y los métodos comunes de un conjunto de objetos similares. Al ser la clase un concepto o idea, un objeto es la instancia de una clase. En otras palabras, el objeto es la representación concreta y específica de una clase. Para la clase felino, un gato con cierto peso, color, tamaño, garras, etc., es la instancia de la clase. Es decir, un gato es un objeto de la clase felino. El gato es una representación concreta y específica de la clase felino. Entonces así, ahora sí vamos a ver entonces qué es un objeto, pensando en lo que hemos visto. Entonces un objeto es una entidad de la vida real que tiene atributos. ¿Verdad? Fue lo que nos explicó ahora en ese video. Para la parte de programación va a significar nuestros datos. Y un poquito ya muy específico en Visual Basic va a ser las propiedades, algo que vamos a estar viendo como propiedades. Entonces, en forma genérica se llaman atributos, bueno, desde la vida real se llaman características. También se le conoce como atributos. Algunos lenguajes usan la palabra atributos. Y hoy en día, la palabra que se usa para ese concepto es propiedades. Propiedades o datos. Y la parte de métodos, que en la vida real es el comportamiento o el conocimiento, métodos, va a ser para nosotros los programas o las macros, van a ser los métodos. Y los programas van a necesitar datos, o sea, van a hacer uso de los atributos o de las propiedades o las características para poder generar una salida. A los datos que forman parte del objeto se les conoce como datos miembros y a los programas como funciones miembros. O sea, como que eso es la parte local. O sea, si yo pienso en una hoja como un objeto, entonces los datos miembros vendrían a ser las celdas, los rangos y los programas como funciones miembros vendrían a ser todo lo que yo puedo hacer en esta hoja, que puedo poner una fórmula, que puedo poner una función. Los datos que quedan ocultos al programador y únicamente, únicamente dispondrá de las funciones para acceder a ellos. Ok, estos datos miembros no se tocan directamente, como si se hace en la programación estructurada, que yo desde cualquier parte del programa podía venir y cambiar el saldo de una cuenta, por decirle algo. O sea, yo podía hacer un programa que agarrara la base de datos y fuera y modificar el saldo del cliente. Con la programación a objetos,
yo necesito usar un procedimiento que me modifique el dato miembro. Entonces, si un dato, por ejemplo, es el saldo de un cliente, va a tener asociado un programa que modifica ese saldo. Y cualquier otro objeto que necesite actualizar el saldo tiene que usar ese procedimiento. No puede hacer otro. Entonces, eso le da mucha seguridad a las aplicaciones, porque no van a poder hacerse aplicaciones alternas que modifiquen los datos. Tienen que usar las funciones miembros para actualizar datos miembros. También el objeto es una abstracción que se usa para hacer una representación. Así como vimos el modelo del sapo, ¿verdad? Era un modelo, es una representación de un sapo. En programación también vamos a tener una abstracción para el objeto que vamos a programar. Y esa abstracción es lo que llamamos clase. Todo objeto tiene un estado y exhibe un comportamiento bien definido y posee una identidad única. Esto también lo dice la teoría. Entonces podemos decir que el objeto siempre va a tener un estado que va a estar dado por el valor que tienen los datos o las propiedades. Va a tener un comportamiento y va a tener una identidad. El estado son los valores instantáneos de todos los atributos o de todas las propiedades del objeto, sabiendo que para la parte del estado van a ser los valores en un momento dado, en el tiempo. Digamos, cuando hacemos una consulta o hacemos un reporte, eso va a ser el estado en un momento dado. Entonces, a eso se refiere el concepto de estado. Los valores en un momento que tengan los atributos o las propiedades, qué información da en ese momento. Y conforme pasa el tiempo, los valores van a estar cambiando. Entonces, va a generar un estado diferente. Entonces, aquí esta imagen lo deja un poquito más claro. O sea, si lo vemos en el tiempo, sabemos que este animalito de aquí va a empezar a crecer hasta llegar a ser adulto. Entonces, su estado en diferentes partes del tiempo va a ser diferente. O podría ser que estos son 3 objetos, son de la misma clase, pero los valores en este momento son diferentes. O sea, este animal se ve que pesa menos que el otro. Puede ser que este animal todavía no se reproduzca, pero el de atrás sí. Entonces, el estado va a indicar los valores o las propiedades en un momento dado. El comportamiento. Vamos a ver qué venirme aquí. El comportamiento agrupa todas las competencias del objeto, describe sus acciones y reacciones, y para nosotros van a significar los programas. Esto lo que quiere decir, y por eso cada vez más las computadoras requieren más memoria, es que el código en un objeto está con el objeto. O sea, anteriormente uno hacía un programa y el programa se ejecutaba una vez, o sea, solo había una instancia de ese programa corriendo. Hoy en día, con esto de la programación orientada a objetos, cada objeto tiene su programa y lo está corriendo. Eso nos permite, pues, tener, por ejemplo, muchas ventanas abiertas. A veces tenemos corriendo Word, está corriendo el Internet, está corriendo el sistema operativo, y cada elemento de ellos tiene su espacio en memoria y tiene su programa ahí. Por eso muchas veces cuando hay actualizaciones, hasta que no cerremos la aplicación y la volvamos a correr, se actualiza su código. Porque ahora con esta teoría,
los programas van con el objeto, con la instancia. El código se duplica por cada elemento que se hace. Está puesto en memoria. O sea, si yo tuviese una aplicación de facturación y estoy ahí realizando 5 facturas, el programa de cada una de esas facturas está cargado en memoria. O sea, el mismo código está 5 veces en la memoria, porque cada objeto tiene su propio código en el momento que se crea. Eso hace más ineficiente el uso de la memoria, pero también hoy en día tenemos mucha memoria disponible a un precio relativamente bajo. Entonces, por eso, Y a partir de aquí empieza lo que es el machine learning, ¿verdad? O sea, aprendizaje de máquinas, de la máquina. Exactamente. Okay. Y la identidad, cuando cada objeto posee un Object ID, o sea, un identificador. OID es Object ID. Object ID. Ok. Así se le llama. Generalmente solo lo vemos como ID. Ajá. Porque ya está como muy generalizado. En todo lo que vemos, ustedes lo han observado por ahí, ven ID, ID, ID. Eso viene del Object ID, o sea, todo objeto cuando se crea, en el momento que nace, tiene que tener su ID. Y eso es diferente al nombre y la etiqueta. O sea, es un nombre único que la misma computadora lo crea. No es algo que está como muy abierto para nosotros. Y lo vamos a ver en el editor. Más adelante vamos a poder identificar el Object ID. Es global para el objeto. Cada objeto dentro del sistema tiene un ID. Es determinado en el momento de su creación. En el momento en que uno le da new al objeto, ese ID se crea y no cambia. Ese ID es constante hasta que el objeto se destruye. Por eso es la razón de cuando usted abre un libro nuevo en Excel, se llama libro 1. Y luego si abre otro, se llama libro 2. Y si abre otro, es libro 3. Porque el mismo Excel es un objeto. Y si usted dentro de ese libro crea una hoja, esa hoja a usted le aparece como hoja 1. Y luego le aparece hoja 2 y hoja 3. Y si le da al más, le aparece hoja 4. Usted no tiene poder para decir, llámese salario. Usted le puede poner una etiqueta, pero no está cambiando el Object ID. Profesora, por eso cuando uno abre el programador, siempre se mantiene ese libro 1, libro 2, aunque uno la etiqueta le tenga otro nombre, ¿es así por eso? Sí, eso va a estar en una propiedad, o sea, internamente en la memoria, incluso, ¿verdad? Hay una dirección de memoria donde ella lo crea, hay un puntero, hay una dirección que es única. Luego lo que vamos a tener es como sinónimos de ese Object ID. Y hay una propiedad donde uno podría cambiar ese nombre, pero para la computadora es un número único que ella crea. Lo que pasa es que las aplicaciones no lo hacen ver o no lo hacen visualmente disponible mediante una propiedad. Eso va a quedar más claro cuando entremos al editor, porque vamos a ver ahí que para el editor, ese Object ID va a ser el que diga el explorador de proyectos. Ok, el comportamiento, la parte del comportamiento se divide en diferentes categorías. Y esto es un concepto que hay que tenerlo claro para saber el tipo de comportamiento. Tengo varios objetos, o sea, objetos diferentes. Ellos interactúan unos entre otros para realizar la función de toda la aplicación. Entonces, según la naturaleza de esta interacción,
Los mensajes y la dirección de los mensajes que se intercambian, es posible agruparlos en 3 tipos de comportamiento. Y son los actores, los servidores y los agentes. Alguien decidió llamarle así y agruparlos de esta forma. Los objetos actores representan a nosotros, como cuando vamos a hacer las compras al supermercado, cuando andamos buscando un artículo que queremos. Somos los iniciadores, somos los que damos el origen a que la aplicación empiece a actuar o a interactuar con el usuario. El actor es cualquier cosa que intercambia datos con el sistema. Puede ser el usuario, puede ser hardware externo o puede ser otro sistema, otra aplicación. El mismo usuario puede también actuar como varios actores, pero a esto le llamamos tener diferentes roles. Los objetos servidores nunca son el origen de la interacción del sistema. Siempre son los que reciben los mensajes y envían otros mensajes al otro tipo. Son como los intermediarios. Por ejemplo, si yo fuera el actor y necesito bananos, entonces le voy a decir al encargado de la tienda, miren, yo necesito unos bananos, usted me los podría conseguir, y entonces esa persona de la tienda se va a poner en contacto con el que siembra o el que trae los bananos para poder satisfacer mi necesidad. Estos sujetos son pasivos, siempre están a la espera de que otro objeto requiera los servicios. En ese caso, el flujo de control se pasa al servidor desde el objeto que envía el mensaje y se recupera tras la ejecución del servicio. Esto va a ser muy claro en las aplicaciones de Internet, porque, por ejemplo, yo desde mi pantalla hago una solicitud al banco. El banco está a la espera de que yo le diga qué quiero, si quiero ver el movimiento de la cuenta, si quiero ver el saldo. Entonces, en la aplicación del banco va a ser objetos del tipo de servicios, servidores, que están a la espera de que yo le diga qué quiero que me muestre. Y ellos van a buscar la información en sus bases de datos y luego me la va a mostrar a mí en pantalla. Y por último tenemos los objetos agentes, que son los intermediarios. Esto que en la vida real son como las tiendas donde conseguimos las cosas. Rosara, Ajá. lo que servidores sería un medio de conseguir la información que uno adquiere. Los servidores. Los servidores es como el que lo produce o el que lo consigue, la logística. Ya. Ajá. El agente es el intermediario entre el que lo produce y el que lo quiere. Entonces, si lo vemos como una analogía, ¿verdad? Podría ser nosotros usamos una página web para conectarnos a un servidor, que sería el del banco, y utilizamos los servicios o la aplicación del mismo internet o la app. Por eso a veces se habla de front-end y front-back, o sea, la parte de atrás, la parte de adelante. O sea, dos programas que se comunican a través de mensajes para poder darle la información al usuario. Entonces, Internet funciona mucho de esta manera. Entonces, cuando hacemos aplicaciones para Internet, tenemos que pensar mucho en esto, en hacer como aplicaciones diferentes que se van a estar comunicando. Y no pensamos en hacer una aplicación que haga todo el proceso para traer la información. Entonces, por eso hablamos de conectores. Nosotros nos conectamos a una aplicación bancaria y esa aplicación bancaria se encarga de ver cómo nos da a nosotros la información que queremos. Entonces, eso que vivimos en la vida real viene de ahí.
Ok, los agentes aíslan a los objetos, o sea, el actor no tiene contacto con el servidor, sino que el agente se encarga de ir por la información y ponérsela en pantalla al otro. Ok, entonces para hacer esta transferencia de información entre el servidor y el actor, se necesita el concepto de mensaje. Entonces, la unidad de comunicación entre los objetos va a ser el mensaje. Entonces, a la hora de programar, yo tengo que pensar mucho en mensajería. Y el mensaje es el soporte de una relación de comunicación que vincula de forma dinámica los objetos que han sido separados por el proceso de descomposición. Entonces, vean que a la hora de pensar en una aplicación, yo tengo que descomponerla en objetos diferentes y hacer que todos ellos funcionen a través de mensajes. Un objeto por sí solo no va a ser útil, sino que tengo que pensar en más de un objeto. Un objeto normalmente forma parte de un programa y contiene muchos otros objetos. Y a través de la interacción de estos objetos, los programadores alcanzan un alto nivel de funcionalidad y de comportamientos más complejos. Por eso las aplicaciones de hoy en día son mucho más amigables que las que existían hace 10, 20 o 30 años. O sea, Claro. realmente un niño hoy en día maneja un celular por este concepto de mensajería, porque él estripa un botón, pero ese botón lo que hizo fue enviar un mensaje que lo que hace es encender el televisor, por ejemplo. Y si estripa otro botón que es cambiar canal, pues la reacción o lo que nos viene de vuelta es que se cambia el canal del televisor. Entonces es algo que está muy involucrado en nuestra vida real y que tenemos que irla analizando y separándola para que a la hora de diseñar el programa podamos implementar este tipo de conceptos. Profesora, disculpe, ¿el control remoto vendría a ser el agente? El control remoto viene a ser un objeto que tiene objetos adentro. Ajá. Entonces, el actor sería mi dedo cuando yo presiono uno de esos botones. El botón Ajá. vendría a ser el agente. Ajá. Y el programita, ¿verdad? Que está en la tarjetita, que trae el control, que hace que cambie el canal, vendría a ser el servidor. Ok. Entonces, para interactuar, digamos, si vemos los tres objetos, para que se interactúen, sería a través de mensajes. Envío de mensajes como envío de señales. Algo así, ¿verdad? Ajá. Es una señal que en el caso de las aplicaciones por computadora van a estar representadas por las teclas del teclado, por el mouse. Sí, estamos viendo todo lo que hay detrás de todo del diseño, detrás de cada programa o cada aplicación. Exactamente. Okay. Entonces, sí, porque uno como usuario, y uno va a ver las funciones que hay, que este botón que me funciona, que otro botón, o sea, qué resultado me tira, qué cosa me genera. Pero todo lo que hay del fondo, o sea, nunca bueno, al menos para los ingenieros de sistemas o alguien que trabaja en cosas relacionadas como desarrolladores de aplicación o de software, si no, uno nunca además pensaría en esas cosas. Es mucho trabajo, ¿verdad? Programar cada botón. Sí, claro. O cuando usted le da botón derecho y le aparece ese menú, y cada cosa en ese menú es un evento. Es un mensaje y le devuelve a usted algo. Y eso se hace muy rápido, ¿verdad? Pero a la hora de programarlo, ya tengo que separar todas esas partecitas y hacer un programa para cada una de ellas.
Pero si eso se va a repetir muchas veces, se programa una vez o ya está hecho y nada más lo uso. Esa es la otra parte de la moneda. Entonces, cuando yo estoy haciendo un análisis orientado a objetos, o sea, porque voy a programarlo orientado a objetos, lo que debo tener en cuenta es observar las cosas del sistema real, o sea, debo ver cómo interactúan las personas, qué documentos están involucrados, determinar cuáles son las propiedades o características. Por decir algo, yo voy a hacer una aplicación de una factura. Entonces, ¿cuáles serían las características de una factura? Bueno, tiene que llevar la fecha, el nombre del cliente, los artículos. Para cada artículo tengo que tener la cantidad, tengo que tener el precio, eso me va a dar un monto. Entonces, ahí ya tengo un comportamiento, tengo que calcular el total, lleva un subtotal, lleva impuesto de ventas. ¿Cuál sería el comportamiento? Que se puede imprimir, que la puedo anular, que la tengo que enviar a Hacienda. Entonces, ya ahí uno empieza a separar cosas entre lo que son las propiedades o los atributos y lo que van a ser los programitas para hacer cada una de esas cosas que están involucradas con una factura. Y los tipos de objetos, digamos, siguiendo con la teoría de objeto, tenemos varias cosas. Tenemos los objetos concretos que se refieren a personas, a un carro, una computadora. Tenemos los roles, o sea, los roles también vienen a ser objetos en la programación. Lo relacional, por ejemplo, una sociedad, un hijo, un matrimonio, vienen a ser un objeto. O sea, el concepto de matrimonio viene a ser un objeto. Y los eventos también son objetos. Eventos como compra, venta, el arribo de un avión o de un furgón, viene a ser un evento. Eso también se va a considerar como un objeto. Y también tenemos los exponibles. Tal vez estos son los que estamos más acostumbrados a ver, que son los iconos del Windows, las imágenes y los menús. Vienen a ser objetos exponibles, o sea que ese botoncito que hacemos y le asignamos la macro es todo un objeto. O sea, quiere decir que tiene características y que tiene su propia programación, que posiblemente sea nada más llamar a la macro. Entonces, bueno, el otro asunto que hay que tener mucho cuidado es en el momento de abstraer la representación o la estructura. Porque no es lo mismo, digamos, ahí en la imagen se ve un gato. Pero puede ser que una persona amante de los gatos, de ahí ese gato le recuerde a su gato. Para un doctor, ver el gato podría ser en su mente el esqueleto del gato, porque está acostumbrado a tratar las enfermedades del gato. Para una persona que odia los gatos, en su abstracción puede ser otra cosa. Entonces, aquí el asunto está que a veces el usuario tiene una representación, una abstracción de lo que quiere o de la aplicación muy diferente al que la va a desarrollar. Y entonces, por eso hay que crear una estructura que sea común a los dos. Por ejemplo, un caso tal vez más común. Cuando nosotros vamos a hacer una casa, contratamos un arquitecto que nos hace un plano. La casa no se construye hasta que ambas personas estén de acuerdo con ese plano. Entonces, lo mismo va a pasar en la parte de desarrollar sistemas. Hay que crear una estructura donde el usuario y el desarrollador estén de acuerdo para evitar
que se hagan cosas que no eran requeridas o que no quería el usuario al final del todo. Entonces, uno de los aspectos bases para el desarrollo de cualquier sistema, en particular los sistemas de información, es la comprensión de su estructura. Para caracterizar una estructura, es indispensable hacer un proceso de abstracción y tener muy en cuenta que el programa no es para mí, que es para otra persona. Entonces, si tengo que preguntar muchas veces para que ese producto esté a gusto del usuario, debo hacerlo. O sea, ahora cuando nosotros vamos a aprender, pues nosotros vamos a ser nuestro propio usuario, dado los requerimientos, vamos a tratar de cumplir con esos requerimientos, pero en la vida real luego, muchos de los sistemas fallan porque el análisis o la estructura hecha no está acorde con lo que el usuario tiene en su mente. Entonces, la estructura es la disposición y el orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes y enlazados cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. O sea, si yo voy a hacer un sistema de facturación, esa estructura debería tener todo lo que le puede pasar a ese sistema de facturación para satisfacer ese cliente. Cuando esto no se hace, entonces luego hay mucho mantenimiento o el usuario empieza a cambiarlo. Ya una vez que uno lo ha terminado, hay que volver a empezar a hacerlo. Entonces, con eso son problemas que enfrentan los ingenieros de sistemas. Describir el objeto. Cuando se identifica un objeto, se crea una abstracción para describir esta como un conjunto de propiedades y métodos. Las propiedades almacenan los valores de los datos relativos a un objeto. A esta abstracción del objeto en el contexto de diseño y programación se le conoce con el nombre de clase. O sea, la estructura para definir el objeto la vamos a llamar clase. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera conocer cuál es la estructura con la que se hizo Excel o la estructura de una hoja de Excel, yo podría buscar la clase de la hoja de Excel y Microsoft o el Internet debería devolverme cuáles son los atributos y cuáles son los métodos que conforman la clase de hoja en Excel. Entonces la clase va a ser la estructura y nos va a decir cómo está conformado el objeto. Entonces ahora sí, por eso vean que aquí repito la imagen del molde de las galletas. Entonces la clase define la estructura. Esa estructura va a tener características o propiedades y el comportamiento del objeto. Y va a ser el modelo para la creación o la programación del mismo. Los objetos se pueden agrupar en clases. Y una clase puede tener dentro de ella otra clase. Una clase es una categoría de objetos similares, mientras que un objeto es la entidad concreta. O sea, vean aquí. Si hablamos de clase, es el molde. Pero cuando hablamos del objeto, es ya lo que produjo esa estructura. Este objeto ocupa y existe en un tiempo y en un espacio. Es cuando ejecutamos la aplicación. En ese momento se crea el objeto en memoria. Ok, entonces, ¿qué debe tener esta clase? Debe tener las propiedades en común, el comportamiento similar y la misma forma en cómo se relaciona con otros objetos. Tienen una semántica en común, o sea, todos los objetos, todas las galletitas son iguales, salen igual porque se usó el mismo molde. Entonces, podemos decir que es la descripción de un conjunto de datos y de las operaciones que operan sobre dichos datos. Se podría definir también como la descripción de la abstracción, que sirve de molde a infinitos objetos de ciertas características para crear en el dominio de la computadora un reflejo del mundo real. Entonces, cuando nosotros le damos New Libro de Excel,
se nos crea un objeto Excel. Y si le volvemos a dar New, se nos crea otro y todas las características iniciales son las mismas. Aunque nosotros, su estado va a ser diferente porque vamos a poner diferentes cosas en las celdas. La instancia de la clase es el objeto. O sea, las instancias, lo que llamamos instancia de la clase, son los objetos de esa clase. Aunque tienen las mismas características, los valores asociados a las características son diferentes. O sea, podría ser que una galleta esté más quemada que la otra. Son instancias. Esta galleta es una instancia de esta clase y esta otra galleta es otra instancia de la clase. Entonces el objeto, por eso aquí dice objeto, porque el objeto es una instancia de la clase. O sea, cada vez que yo agarre ese molde sobre la masa y lo presione, estoy creando una instancia del objeto. Y esto es como se representa. Hay un lenguaje que se llama UML, que básicamente representamos una clase poniendo el identificador o el nombre de la clase. Luego ponemos los atributos. Este menos que se ve aquí quiere decir que es un miembro. O sea, que es muy privado, que es sumamente privado. O sea, este dato no se puede tocar con ninguna aplicación o programa, solo con las funciones miembro. Por eso, aquí en la parte de métodos, hay un método que actualiza cada uno de los atributos. Entonces, por ejemplo, esto que va a ser un programita, setIdCurso, es el único que puede asignarle algo a esta propiedad. Entonces, siempre por cada atributo va a haber un programita que le asigna valor y un programita que devuelve su valor. Profesora, Ajá. perdona, no sé si venga al punto, pero digamos, por ejemplo, cuando uno está viendo Access y ve las bases de datos de la creación, cuando uno le crea y le pone las propiedades, vendría a ser los primeros puntos. Sí. Cuando Luego, uno le establece los campos, estaría exactamente, digamos que si va a ser decimal, que si esto va a ser de tal cosa, que esta va a permitir una máscara tal. Es correcto. Ok. Uh-huh. Entonces aquí lo que vemos son los primeros, vean que este tiene más. ¿Por qué tiene más? Porque es lo único que va a poder usar la otra aplicación. Pueden usar todos estos. Entonces casi siempre los atributos son privados y los métodos son públicos. Por eso tienen un más. Entonces, siempre va a haber dos procedimientos, uno que se llama set y otro que se llama get para cada atributo. Y luego ya vendrían todos los otros procedimientos que ya permiten hacer más cosas, pero casi siempre uno hace una cajita y hay hasta aplicaciones para hacer estas cajitas donde uno define esto. Luego, cuando ya tengo muchas cajitas, se establecen unas líneas que podríamos, en bases de datos, vendrían a ser las relaciones de la base de datos. De 1 a X. Ajá. Por ejemplo, vean que aquí alumnos, el tipo es alumno. Esto es otra clase. O sea, alumnos, que es un atributo del curso, es de una clase que se llama alumno. Esa clase alumno podría ser que tenga el nombre del alumno, la cédula del alumno y muchos otros atributos. Y alumno podría ser que tenga otras clases. Entonces ahí es donde se vuelve muy poderoso
y también donde uno tiene que tener claro el concepto para poder imaginárselo. Porque luego ya tenemos que hacer los programitas también pensando en esto. Aquí no entra a ver lo que es la llave primaria cuando uno hace todo esto. Es que ya la llave primaria o las llaves vienen a ser una característica muy propia de la base de datos. Ok. Entonces, sí, viene a ser un atributo que sería la llave. Ujú. Y va a tener cierto comportamiento. ¿Qué características puede tener una llave? Si es duplicado, si no acepta duplicados. Esos vienen a ser características. Ahora, ¿cuál sería el posible comportamiento de esa llave? Bueno, sería tal vez buscar por el nombre, buscar por esa llave, que busque con el inicio que se le da. Entonces se crean todos los tipos de comportamiento para que esa llave funcione bien. Ok. Sí, porque más que todo la llave a veces se entrelaza con otra base de datos para que poder tener las relaciones. Sí, por eso vimos que uno de los temas era la relación. La relación que hay entre un objeto y otro va a ser a través de esa llave. Ok. Ok, aquí tengo un ejemplo. Entonces, ya esto podría ser una instrucción, no necesariamente en el VBA, pero sí en muchos de los lenguajes se hace así. A una variable que estoy llamando curso 1, la igualo o le asigno, le hago un new. Aquí creo el objeto con esta instrucción de new. De la clase curso, voy a enviar los valores de las propiedades o de los atributos para que ella me cree el objeto y ese objeto se va a llamar curso 1. Así lo voy a usar en el programa. New es una palabra reservada. Y es también un programita que va a agarrar ciertos bytes en memoria para que quepa toda esa estructura. Y ahí va a almacenar el nuevo objeto. Y lo que me va a devolver es como el puntero de esa memoria que se lo va a asignar a curso 1. Y entonces cada vez que yo quiera hacer un cambio, voy a utilizar como referencia la variable curso 1. Entonces, curso 1 es el objeto de la clase curso que llama a un constructor. Y el curso 1 tendrá como ID 4030 como materia informática, hora de inicio 9 y hora fin 12. Esas serían las características. Sí, pero ya aquí le está asignando valores. Ajá. Le está asignando valores a las propiedades en el momento de que lo crea. ¿Y esos valores de dónde viene? O sea, 4030, eso... Pueden venir de ¿La la compu lo pantalla. asigna? Pueden No. venir de la pantalla. Porque tengo un formulario. Cuando el usuario está creando una nueva factura, tal vez yo le digo, bueno, la factura que sigue es este número. Pero dígame usted el cliente, el ID del cliente, el código de los artículos. Él me da el código de artículos, yo le devuelvo la descripción y el precio. Se calcula el monto. Y entonces todo eso se va llenando en memoria entre el formulario y los datos que está ingresando el usuario. Cuando el usuario ya le dice, ok, grabar, eso es un evento. Y puede ser que entonces lo que está en memoria yo lo pase a una base de datos o a una hoja de Excel. Profe. Ajá. Ya se va a terminar por si acaso. La sesión. Pausa, sí. Ok, entonces vean que aquí para acceder a los atributos o los métodos de un objeto, utilizo el nombre del objeto, un punto y el nombre del miembro. Entonces tal vez cuando ustedes volvamos a ver el código, vamos a estar viendo los objetos. Esta va a ser la forma en que
en que vamos a hacer referencia a las propiedades o a los subprogramas o los programas que tiene el objeto. Nombre del objeto, punto, y el nombre. Ahora vamos con otro concepto que es acción, evento y efecto. Entonces, podemos decir que la acción conlleva la ejecución de un evento y su consecuente efecto. O sea, eso también viene a toda acción, hay una reacción. Pero nosotros vamos a tomar en cuenta que la acción es el todo y está compuesta por el evento y el efecto. Entonces, por ejemplo, si yo al disparar una arma, lo que hago es jalar el gatillo, ese va a representar el evento. Y el efecto es, al jalar el gatillo, la bala sale expulsada y eso representa el efecto. O sea, por ejemplo, cuando quiero abrir Excel, busco el icono de Excel en el desktop o en la barrita de abajo, le hago un doble clic, vendría a ser el evento, y el efecto es que el Excel se abre. Entonces, esto quiere decir que nuestros programas tienen que trabajar lo que es el manejo de eventos, que es un proceso de respuesta a los eventos que son generados por el usuario, presionar el botón de un mouse, seleccionar una opción del menú, ingresar un texto, o bien los mensajes generados por objetos, que se le conoce como efecto. También tenemos escuchas, son interfaces que donde están a la espera de que uno haga algo. A veces son programas, por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el sistema operativo. El sistema operativo siempre está en ejecución, es un escucha que está atento a lo que usted quiera hacer, pero él está ejecutando cosas, ahí están como detrás, uno no las ve, pero desde que uno enciende la máquina, el sistema operativo se carga y está ejecutando a la espera de las conexiones en internet, de que el usuario pida algo, de que se abra una aplicación. Entonces son interfaces que están a la espera de la actividad del usuario. Pero como nosotros usamos clases y objetos que muchas veces vienen de bibliotecas, o sea, ya las hizo otra persona, puede tener partes que nosotros no usemos o que no las vamos a usar. Nos sirve la estructura, pero hay ciertos atributos y ciertas cosas que nosotros no queremos utilizarlas. Entonces sí hay que tomar en cuenta eso porque hay que asignarles algo. Qué sé yo, por ejemplo, si un programa está hecho para que reaccione cuando yo presiono la barra espaciadora. Y si yo no quiero que en mi aplicación se use la barra espaciadora, yo debo asignarle a ese evento de la barra espaciadora tal vez un procedimiento vacío para que no haga nada, pero para que no dé error. Porque podría ser que el objeto, como fue concebido con esa acción de la barra espaciadora, si yo no prevengo, puede hacer diferente la ejecución. Entonces, cuando usamos elementos de las bibliotecas, a veces hay que estudiar todo lo que contiene para ver qué cosas voy a usar, qué cosas no, y si necesito deshabilitar algo, o a eso también se le llama implementaciones vacías. Y a veces lo que se le asigna son adaptadores. Entonces los adaptadores implementan versiones vacías para métodos en una interfaz. O sea, si yo voy a usar una clase que la cogí de una biblioteca, pero no quiero usar ciertas acciones o ciertas propiedades, entonces tengo que usar adaptadores
para que luego cuando se cree el objeto no me dé errores que no sepa el usuario qué hacer. Tipos de eventos. Están los eventos de ratón. O sea, ya estos son clases que están predefinidas. O sea, yo no tengo que ir y programar todo lo que el ratón debe hacer, sino que ya está hecho. Entonces yo tengo que adaptarme a estas clases. Entonces hay una clase que adapta el mouse y que implementa toda la interfase del mouse como escucha, donde tiene varios métodos como el mouse. Ya hay una clase que dice, bueno, cuando le da clic, cuando le da doble clic, cuando el mouse entra sobre un objeto, cuando se sale del objeto, todo eso ya está en la estructura. Yo lo que tengo que decirle es, bueno, ¿qué hace si le dio clic? ¿A dónde lo mando? ¿Cómo lo adapto? Entonces eso ayuda mucho a la hora de producir porque ya yo no tengo que preocuparme por eso. Lo uso nada más. Le lleno el código o lo sustituyo el código por lo que yo deseo que haga. Los otros tipos de eventos son el teclado. Todas las teclas del teclado. Hay una clase, se llama Key Event. Y me permite a mí capturar todas las teclas, pero podría ser que yo quiera que cuando presiona Control C, como cuando hicimos la macro, eso al asignar el evento al teclado, hace que su comportamiento cambie. Luego están los eventos de ventana, que se llama Windows Event. Si la ventana se cierra, si la ventana se abre, si se hace más chica, si se minimiza, si se mueve. También tenemos los de acción, se llaman Action Event. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones que cuando presionamos la barra espaciadora, ya simplemente aparece un espacio en blanco si estamos en Word, pero podría ser que en otra aplicación no pasa nada. Eso podríamos estar usando la misma clase que usa Word y la otra aplicación, pero en una está implementada con un adaptador vacío y en Word está implementada con que aparezca un espacio en blanco en el documento. Y el efecto en la programación va a estar representado por las instrucciones de los programas contenidas en métodos. En el Visual Basic van a ser las subs. No tenemos procedimientos, todas son funciones. Ok, lo otro importante en esto, lo que hemos estado llamando características, que también es sinónimo de atributos y que en la parte de programación y en este curso se van a llamar propiedades, es lo que en el lenguaje de programación se llama variable. O sea, se van a ser almacenadas en el concepto de variable. Y la variable es un ítem de dato referenciado por un identificador. El comportamiento se va a estar implementando por los métodos y un método es una función o un procedimiento asociado a un objeto. Entonces, todo esto para llegar a este punto.